actual.info y a través de la página de Ismael García. Tenemos que seguir hablando de este afán del gobierno de culpabilizar a la empresa, a la propiedad y a los empresarios de la desastrosa situación económica en la que están dejando al país, producto de políticas aplicadas durante 14 años que lo que han traído es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Porque es bueno reafirmarlo para que no haya equívocos, para que la gente no se confunda y para que la gente entienda que los verdaderos responsables de esta crisis son quienes representan al gobierno, quienes ostentan hoy la dirección del país. Veamos algunos datos. Primer dato, la deuda del país se ha incrementado en 350%. Se dice fácil, pero el peso de esa deuda sobre los hombros de cada venezolano, de las generaciones presentes y futuras, no le hace ningún bien al país y por supuesto no le hace ningún bien a cada uno de los ciudadanos, porque está comprometido su bolsillo, tienen que pagar los errores que ha cometido este gobierno endeudando al país, pero además en el momento de mayor cantidad de ingresos de toda la historia de Venezuela. No nos cansamos de repetirlo porque este es un dato fundamental para entender el desmadre en el que este gobierno ha colocado al país. Segunda demostración fehaciente de la incapacidad del régimen es lo que está ocurriendo con PDVSA. No sabemos la situación de PDVSA, cosa que además deberíamos saber. Se trata de una empresa pública en la que todos los venezolanos estamos interesados y de la que depende en gran medida los ingresos y cada vez en mayor medida los ingresos que percibe el país, las divisas internacionales. Por eso esa información debería ser clara, nítida, transparente para todos los venezolanos y a diario y cuando los venezolanos lo solicitemos. No sabemos en qué situación está, pero también se ha incrementado de manera significativa la deuda de esta empresa, que además muestra deterioros de gestión. Solo los accidentes diarios que padece la empresa es una evidencia de ello, y siempre buscando un culpable afuera, siempre achacando la responsabilidad fuera, como si ellos fuesen angelitos y todos los demás los diablos que están persiguiendo a los angelitos, ¿no? Cuando en efecto lo que tenemos es que tales angelitos son unos diablos en el comportamiento económico y tienen destruido al país. Tercera evidencia, yo creo que necesitamos, que ha hecho que se produzca un cambio en los resultados de las encuestas. No solamente las encuestas están indicando que el gobierno está perdiendo terreno, que el régimen pierde terreno de manera acelerada, y eso les consta a ellos que también hacen encuestas y además hacen un seguimiento diario, sino que esas encuestas están revelando que el problema de la inseguridad, con la importancia que tiene, con los efectos que tiene, con la cantidad de muertos al año que tiene, que supera en algunos casos a países en guerra, no obstante la gravedad de la situación de la inseguridad, que es tremenda, tenemos que los últimos resultados indican que la situación económica está desplazando a la situación de inseguridad. Ya hoy el problema económico, ingresos, inflación, escasez, desempleo, comienza a ocupar la primera posición en los resultados de las encuestas, y es el principal problema que hoy viven los venezolanos, y eso es consecuencia de políticas públicas inadecuadas, de políticas públicas que persiguen a la empresa, que intentaron controlar de varias maneras, y pensemos en algunas de las políticas y los resultados que ha traído. Primera política, o una de las grandes políticas del gobierno, el supuesto control del desempleo, vía la inamovilidad laboral, que culmina ahora con la ley del trabajo. Bueno, eso se ha traducido en que hay actividades económicas que no están funcionando, que están funcionando de una manera distinta por el tema de los 2 días de... pero además, si
se ha traducido en desempleo. El desempleo tiene un comportamiento, se coloca en 8%, por encima, por cierto, del promedio latinoamericano, y además de eso tenemos un altísimo nivel de informalidad que no cede, está entre 44 y 45% allí presente. Entonces, la ley no solamente no ha podido impedir, los decretos no han podido impedir la inamovilidad, sino el despido de las personas, sino que además se ha traducido en cierre de empresas. Entonces, cuando una política tiene esas consecuencias, obviamente hay que revisarla, pero estos señores están empeñados en llevar el país al desmadre, y por eso el esfuerzo que tenemos que hacer, la opción democrática, todos los factores que hoy están jugando por una salida democrática, y por eso la importancia de las elecciones del 8 de diciembre, tenemos una labor enfrente muy grande, una labor en el que todos los venezolanos además caben, que es reconstruir este país, porque están dejando este país en el despeñadero. Otro dato importante para ver el desmadre del país, el comportamiento de Bolívar. Solo pensemos en lo que significa ir a la frontera. Antes, cuando uno llegaba a la frontera, por un bolívar le daban a uno entre 11, hubo años en que llegamos a 33, 20 pesos, hoy la cifra se ha invertido. Es decir, que en lugar de tener una fortaleza económica, el bolívar ha sido destruido. Ha sido destruido Bolívar y el bolívar. Los datos son contundentes. Hoy un billete de 100 solo compra, como dice, creo que es Julio Borges, solo compra una canasta de huevos, más nada. Con 100 bolívares no se compra una pizza, con 100 bolívares. Entonces, y esa es la moneda de denominación más alta que tenemos, es decir, perfectamente inútil. Y ya le habían quitado 3 ceros y hace muy poco, no fue hace mucho, le quitaron 3 ceros tratando de hablar de un bolívar fuerte que terminó un bolívar fracasado, un bolívar destruido, un bolívar devaluado, con una inflación que además se come los ingresos de los venezolanos. Una inflación que llega a estas alturas del juego, lleva ya el 50%, cerca del 50%, y anualizada creo que un poquitico más. Es decir, estos datos ya hablarían de que estamos en una situación verdaderamente crítica y caótica, pero a ello se suma la destrucción del tejido empresarial, a ello se suma la eliminación de las empresas. Usted haga un recorrido en cada uno de los estados de Venezuela, en cada una de las zonas industriales, y verá zonas industriales, suelo industrial que fue pensado para que se instalaran allí industrias para generar empleo y riqueza, suelo industrial que hoy ha desaparecido, galpones que han sido invadidos, pero no precisamente para producir, sino para dejar de producir. Pensemos nosotros tenemos unos cuantos parques industriales en todo el país, revísenlo ustedes y piénsenlo ustedes. Hemos visto cómo han cerrado las fincas y las empresas agrícolas, pero hemos visto además cómo han quebrado las empresas del Estado. Los recursos que le ha tenido que poner el Estado a las empresas de Guayana o a las empresas expropiadas o compradas, ¿no? Que además cuando dicen que una empresa es socialista, uno no sabe si morirse de la risa o ponerse a llorar, porque al final la empresa supuestamente socialista es una empresa que existía, algunas funcionaban bien, otras mejor y otras peor, y fue confiscada, adquirida, algunas todavía no han terminado de pagarle el monto, o expropiadas, y lo que han hecho es que empresas que funcionaban, han dejado de funcionar, o empresas que funcionaban están ahorita demandando más recursos que pertenecen, por cierto, a todos los venezolanos. Es decir, lo peor de todo este juego es que tenemos que soportar una violación más, porque el socialismo de inspiración marxista es el sum de la privatización, es el uso de los recursos de todos los venezolanos para fines personales, para los fines de quien está en el gobierno en ese momento, es utilizar los recursos del Estado para atacar a la empresa. Por eso no podemos caer
tenemos que aclarar y el sector privado tiene que avanzar a pesar de las amenazas que tiene el sector privado, lo que se está haciendo con el sector privado. Si conociésemos todo lo que se está haciendo con cada uno de los sectores, lo que se está haciendo con el sector de artes gráficas, con el sector editorial, las presiones que se ejercen con el papel, etcétera, etcétera, las presiones que se ejercen con las divisas, nos daríamos cuenta de que hay una persecución, un cerco asfixiante a la empresa, que al final termina después el gobierno acusando a quien crea empleo y riqueza. Recuerden esta cifra: el 80% del empleo lo genera el sector privado venezolano, tanto el que se encuentra en la economía formal como el que se encuentra en la economía informal. Y las empresas siguen produciendo a pesar, y tratan de sobrevivir a pesar de este cerco que, si no lo frenamos, va a terminar, como en todo modelo socialista de inspiración marxista, va a terminar aniquilando a la empresa. No tenemos que ir muy lejos. Lo que ha pasado, lo que pasó en todos los países ex Unión Soviética, los países socialistas de la Unión Soviética. Lo que tenemos aquí, el ejemplo más cercano, que es Cuba, cuyos ingresos per cápita, a pesar de que en un momento determinado estuvo en la década del 50, estuvo en niveles altísimos, en una referencia y un polo de atracción global, hoy está a nivel de Haití. Es decir, después de 50 años de una tremenda dictadura, tenemos al final un resultado absolutamente que niega lo que hace todo socialismo de inspiración marxista, que es despreciar a la gente. La gente es buena mientras está conmigo, y aquel que no está conmigo, aquel que me critica, aquel que pone en duda cualquier cosa que yo haga, sencillamente queda al margen. Entonces nosotros necesitamos recuperar varias cosas. Necesitamos aprovechar esta coyuntura histórica de los altos precios petroleros para impulsar el crecimiento del país. En lugar de hacerlo más dependiente del ingreso petrolero como es ahora, diversificar, aprovechar para tener un tejido empresarial de otras dimensiones, con otras características, con emprendedores que puedan ofrecer productos y servicios de altísima calidad, y necesitamos hacerlo desde lo local. Por eso es que tiene mucho sentido las elecciones municipales, la participación democrática, en el entendido de que las empresas siempre tienen un territorio en el que producen, un territorio en el que se instalan. Es decir, cómo hacer para que estados que antes tenían hasta vocaciones específicas, la fortaleza, por ejemplo, que llegó a tener el estado de Aragua en el sector textil, cómo hacer para recuperar y reconstruir el tejido empresarial generador de empleo y riqueza, y crear a su vez miles de empresas. Estamos en la obligación de crear miles de empresas, y para ello necesitamos centenares de miles de empresarios creciendo en todo el país, creciendo en Maracaibo, en Valera, en Boconó, en Cumaná, en Carúpano, en Santa María de Pire, donde fuere. Necesitamos más empresarios, necesitamos más tejido empresarial, y ese tejido empresarial lo tiene que impulsar desde lo local los nuevos miembros de los nuevos representantes escogidos y seleccionados por el pueblo, los nuevos representantes demócratas frente a las concejalías y a las alcaldías del país. Reconstruir el país, porque tenemos una infraestructura que va a permitir crear muchos empleos y empresas en poco tiempo. Necesitamos hacerle un mantenimiento urgente al sistema hospitalario, que está no en el piso sino en el subsuelo por el nivel de deterioro. Necesitamos empresas que recuperen escuelas, necesitamos empresas que recuperen toda la infraestructura vial del país. No solo simple pintura en momento de lluvia para que se vaya y seguir gastando e invirtiendo en pintura, sino necesitamos dotar de infraestructura al país, y eso requiere inversión. Necesitamos un clima que atraiga inversión. Es decir, necesitamos el polo opuesto a esto que tenemos. En este momento tenemos un modelo totalitario que persigue a la gente, que persigue a la empresa, que persigue a la propiedad, que intenta sustituir a la sociedad, suplantar el Estado, suplantar a la sociedad con el Estado, utilizando
utilizando ficciones como la propiedad colectiva o la propiedad social sin esas definiciones que al final terminan en manos del Estado, ese modelo contra el modelo democrático, contra el modelo de las instituciones, contra el modelo de la propiedad privada. Esa es la confrontación que tenemos en el medio. Necesitamos un marco legal que en lugar de asfixiar a la empresa le permita crecer, le permita desarrollarse, le permita generar riqueza, le permita hacer que Venezuela, en lugar de ocupar las últimas posiciones en Latinoamérica, sea lo que se merece y el potencial que posee, que es colocarse como un país que lidera en democracia, que lidera en riqueza, que lidera en bienestar de la sociedad. Y por ello las elecciones locales tienen mucho sentido. Allí se inicia el proceso de reconstrucción del país, y el reto no es poco, pero no nos amedrenta el reto, porque tenemos un futuro por delante. Necesitamos eso, crear empresas, necesitamos crear centros de formación, necesitamos innovación, necesitamos creatividad, y la tenemos mucho talento humano, que es la ventaja fundamental del país. La única revolución posible en el mundo es la revolución del conocimiento, es la formación de talento humano, porque allí descansa la posibilidad de creación, la posibilidad de inversión. Entonces el esfuerzo, en lugar de perder el tiempo y los recursos de todos los venezolanos atacando a la empresa, como está haciendo el gobierno en este momento, lo que necesitamos es lo opuesto: crear condiciones que permitan el desarrollo de la empresa, que permitan la inversión internacional, que hagan posible las asociaciones estratégicas, que hagan posible que utilicemos aguas abajo todo ese potencial que tiene el país, que permanece como un potencial si no creamos las condiciones para convertirlo en realidad. Digamos, ¿hay playas bonitas? Sí, pero tener una playa bonita no es condición para hacer turismo. Para hacer turismo se necesita más que playa bonita. Se necesita calidad de atención, se necesita suministro eléctrico a tiempo, se necesita agua de calidad para que quien llega al país, quien quiera conocer las bellezas que poseemos, se sienta cómodo. Necesita además atención que va desde la línea aérea, pasando por el aeropuerto, el taxista, etc. Necesitamos crear las condiciones que hagan factible la creación del tejido empresarial. Entonces, con este marco donde el gobierno dice controlarlo todo y inventa un control, y sobre ese control impone otro control, tenemos control de precios y los precios están disparados. Tenemos, eso no necesita porcentajes, eso nada más necesita ir al mercado, saber que ayer el tomate estaba tanto y hoy está tanto, saber y que los productos que supuestamente controla el gobierno están también descontrolados, porque eso es una ficción. Pero además, cuando dicen el control de cambio, bueno, ahí está el dólar donde está, y eso no es un problema de controles, porque el gobierno lo que ha hecho con estos controles, ¿cuántas modificaciones no se le ha hecho a la ley de ilícitos cambiarios? Bueno, ahí tenemos un dólar que está absolutamente disparado. No se puede hablar, porque eso es sancionable, cosa que es insólito en democracia. No debería ser así, porque todo el mundo sabe qué es lo que está pasando en ese terreno. Y el gobierno ya ha dicho que va a acabar con, bueno, y eso lo viene diciendo desde el primer momento, y cada vez que lo dice ocurre lo contrario, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que entonces la moneda se ha devaluado, el precio de la moneda está descontrolado, el precio de la divisa internacional, y además de eso, en el momento en que se crea la ley, comienza la fuga de capitales. Este es el periodo de gobierno más corto en el que se ha ido más plata, mayor cantidad de dólares al exterior por los caminos. Uno no sabe cómo, uno no sabe, logra imaginarse, pero uno no sabe cómo se ha producido todo esto, teniendo a su vez la cantidad de controles pero después a eso se le complementa el tema de el control, pretender controlar los costos, los precios de los salarios, nuevo descontrol, y llevamos 13, 14 años con el tema de la inamovilidad, o 12 años, no recuerdo exactamente cuánto, ya forman parte casi de la historia del panorama, y ahí está, digamos, si las empresas cierran tienen que cerrar, y no hay posibilidad de mantener empleo cuando la empresa cierra. Entonces usted necesita
propiciar que las empresas sean exitosas y que no cierren, crear las condiciones para que tengan éxito. Todos esos mecanismos, más las leyes, más el paquete de leyes, y usted puede hurgar en cada una de ellas y en todas ellas va a encontrar una crítica a la empresa, al modelo capitalista, al beneficio, aquello, a lo otro, y uno se pregunta, bueno, menos mal que el Petróleo de Venezuela genera beneficio, porque usted se imagina que PDVSA no genera ese beneficio, y los beneficios que genera además que son más o menos enormes. Gracias al mercado y gracias a la globalización, gracias a la inclusión de China, la incorporación de China y la India, gracias a todo eso tenemos hoy recursos económicos, pero además nos están pagando por ello una partecita, porque otros son negociaciones de carácter también político que son que tanto daño le han causado al país. Entonces, lo que ha fracasado son las empresas del Estado. Lo que ha fracasado es eso. Tenemos problemas en PDVSA, tenemos problemas pero bárbaros. Es una explosión, es una bomba de tiempo lo que hay en Guayana, que hay que mirar con mucha atención, con mucho cuidado, con mucha seriedad, porque cuando usted pierde mercados internacionales, recuperarlo no es fácil. Es muy fácil perderlo, pero es trabajoso tener que recolocar. Y cuando usted tiene empresas a las que le ha metido exceso de costos, y eso por supuesto se traduce en desmadre de la empresa. Entonces, cuando usted empieza a ver los números de las empresas de Guayana, y usted empieza a ver los números de las empresas expropiadas y estatizadas, cuando usted comienza a ver incluso la calidad de las cosas que se están produciendo, mencionemos y preguntémosle a los empresarios del sector construcción cómo está saliendo el cemento, si hay cabilla, si se consigue cemento por otro lado. Preguntemos, porque eso es lo que está ocurriendo y eso lo saben los trabajadores que tienen que lidiar con esto, y de ello depende la posibilidad o no de tener una fuente de trabajo. Entonces, lo que ha ocurrido es que el Estado no solamente ha creado políticas para frenar a la empresa, para asfixiarla, sino que además aquellas empresas en las que ha metido la mano, vía expropiación, vía confiscación o vía compra, han quebrado, o están en una situación difícil, o siguen demandando recursos económicos. Entonces, decirle al Estado de frente, el culpable y el responsable de esta crisis eres tú y no la empresa. La empresa afortunadamente hace un esfuerzo por mantener riqueza, por mantener empleo, y desde los municipios, desde la opción democrática que se está construyendo y fortaleciendo el gobierno local, y desde quienes desde el gobierno, desde el oficialismo, están pensando que también es necesario hacer cambios importantes, es necesario entender que desde lo local, desde ese espacio fundamental, se inicia y debe desarrollarse el proceso de reconstrucción del país para recuperar las aguas de la decencia, las aguas de la democracia, y evitar que el totalitarismo se instale en el país. Hasta una nueva emisión del programa. Gracias.